Buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a revisar rápidamente lo que vimos en la clase pasada, donde partimos primero resolviendo estos problemas de la guía, el problema 17, donde fuimos obteniendo a la salida de cada puerta la ecuación que corresponde, ¿cierto? Hasta que en definitiva llegamos a que nos quedaba esta función que ustedes ven ahí, simplificamos usando álgebra de Boole y llegamos a una función que en realidad era increíblemente más reducida, ¿cierto? Nos queda simplemente b más c, lo cual se puede representar únicamente con esa puerta lógica, ¿ya? O sea, todo ese circuito cumple la misma función que este. Después resolvimos este problema donde nos daban supuestamente unas señales de las entradas y a partir de eso también nos daban las salidas, ¿ya? Y yo les decía que en realidad lo que estaba acá era la misma información con la tabla de verdad. Por tanto, si nosotros identificamos que un nivel alto, que eléctricamente sería, por ejemplo, 5 volts, si usamos lógica TTL, se corresponde a un 1, y un nivel bajo, que serían 0 volt eléctricamente, ¿cierto? O aproximadamente 0, se correspondería a un 0 lógico. Podemos tener la misma información y podemos simplificar usando un mapa y representar el circuito correspondiente, ¿sí? Después de eso resolvimos un problema de análisis donde primero obtuvimos la función lógica de las salidas. Teníamos dos salidas, ¿cierto? Simplificamos y después buscamos representar la tabla de verdad. Estos pasos, como les comento, el 2 y el 3 son intercambiables. Depende mucho del problema. Por lo general, si es que el circuito no es tan complejo, nos tiende a quedar una ecuación que nosotros con álgebra la podemos simplificar sin mayores problemas, como fue el caso acá, que tenemos acá. Y una vez que tenemos eso, pudimos representar, ¿cierto?, nuestra función. Y ahí era bien evidente que no se podía simplificar más. Pero eso no siempre va a ser así. Hay situaciones en las cuales nos va a quedar una ecuación o una función que va a ser más extensa, que va a tener más términos y que nosotros no podríamos decir que esto es el mínimo, sino que lo tendríamos que comprobar, ya sea usando mapas de Carnot o con un método que vamos a ver nosotros alternativamente hoy día, ¿ya? Así que eso va a ser lo que vamos a revisar. Vamos a cerrar acá. Esto lo dejamos ahí. Y vamos a resolver este problema. Clase 19. Clase 19. Ah, ya se me arregló. Vamos a escribir un poquito mejor. Que tenía justamente una clase antes de esta y se me había desconfigurado un poco el lápiz, por algún motivo. Y como que me acostumbré a cómo estaba trabajando en ese momento. Estamos a lunes 16. Así que si escribo medio extraño es porque me había acostumbrado a escribir de otra manera. Ya. Y lo dejamos acá. Entonces, fíjense bien que en este circuito tenemos varias puertas lógicas. Tenemos, de hecho, algunas NOT, tenemos una NAND, tenemos también una OR, acá tenemos una OR, esa es una NAND. Recuerden que eso es finalmente una AND con una NOT a la salida, ¿cierto? Una puerta así. Y tenemos, ¿cuál es más? Una NOR, ¿cierto? Ahí teníamos la OR. Y tenemos una XOR y una XNOR. Me parece que están todas casi, ¿cierto? Nos faltan solamente la AND. Y estaríamos con todas las puertas. ¿Ya? Así que vamos a hacer exactamente lo mismo que le mostraba en los casos anteriores con este circuito. Vamos a obtener puerta a puerta la ecuación que corresponda. Hay un formulario que está, me parece, en la clase 12 o 14. Me parece que es la 14. ¿Ya? Acá. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a tener, ¿cierto?, que llega el A, llega el B. Como esa es una XOR, lo que va a ser una suma exclusiva. Va a quedar A suma exclusiva con B. Acá vamos a tener el B negado, ¿cierto? Porque, de hecho, va a salir de acá, de esta puerta NOT, la negación de lo que tiene en la entrada. Ahí llega simplemente el C. Así que aquí nos queda el B negado por C, todo negado, ¿cierto? Porque recuerden que lo que hace esta puerta es multiplicar y negar. Acá arriba, ¿qué nos queda? Nos va a quedar la suma negada de lo que tienen sus entradas. Así que va a quedar, ahí vamos a poner una flecha, el A suma exclusiva con B, más ese B negado, C todo negado, y vuelto a negar, porque recuerden que es la suma negada, ¿cierto? Tenemos eso listo, nos queda ver qué pasa por acá. Aquí vamos a tener entonces el C negado, porque ahí llega obviamente el C, va a salir el C negado, ahí llega el D, llega directo. Nos quedaría entonces la suma del C negado más el D, ¿cierto? Eso nos quedaría en esa salida. Y ahora nos queda obtener la ecuación final, ¿cierto? Que va a ser directamente lo que tenemos ahí, pero suma exclusiva es negada con esto. Y pueden ver que ya la ecuación se empieza como a hacer un poquito más compleja, ¿cierto? Un poquito más extensa. Así que nos queda entonces A suma exclusiva con B, ¿cierto? Más suma de B negado C,
eso negado, esto negado, y va a quedar con una suma exclusiva negada. Con este término le voy a poner paréntesis para que así nos quede un poquito más ordenado ahí. Y todo esto negado, ¿cierto? Y esa sería la expresión. Como pueden ver, bastante más compleja que la que teníamos anteriormente. ¿Ya? La vamos a copiar acá. Este sería el paso 1, ¿cierto? Paso 1. F va a ser igual a A, suma exclusiva con B, más B negado C, negado, tiene una negación ahí, ¿cierto? Me excedí un poco en la negación, pero le quitamos un poco de negación ahí. Nos queda suma exclusiva final, ¿cierto? Con, o de ese término con el C negado más el D. Vamos a escribir un poquito mejor el C negado, que como que quedó muy, muy pegado. C negado más D. Y todo negado acá, ¿cierto? No se olviden que eso es lo que estamos haciendo. Ya. Mientras tanto, ¿yo qué voy a buscar acá? Mientras ustedes lo revisan, quiero que me digan si se entiende lo que acabamos de hacer. Por ahí quizá alguien, no sé, se ha perdido alguna clase. Cualquier duda que tengan me comentan. ¿Ya? Yo mientras voy a buscar la clase específica donde vimos eso para que ustedes lo puedan recapitular si es que alguien de repente no participó. Vamos a chequear por acá. Si le doy clic sería perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a achicarlo un poquito. Ahí. Ya, ¿cuál es el apunte? Me parece a mí que es el 14. Voy a ver si el 14. Oh, está descargado. No era el 14. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo otro curso. Voy a ver el curso que corresponde. Estamos viendo circuito ahí. Ya, vamos a cambiarnos a otro curso. ¿Cierto? Dudas. Cualquier duda que tengan, por favor, me dicen. Ya, mientras yo busco dónde quedó el curso, acá está el curso. Ahí. Trabajo, investigación, docencia. Ahí. Y aquí está. Ya. Ahí sí me parece. Vamos a ver si era. Vamos a agrandar un poquito acá. En realidad achicar, ¿cierto? Ya. Entonces, estábamos resolviendo este problema, donde este problema en específico nos piden calcular, en realidad obtener la tabla de verdad, nos piden obtener la función simplificada, y claramente ustedes pueden ver que tenemos muchos más elementos, ¿cierto? Tenemos acá puertas OR, puertas XOR, tenemos NOR, tenemos de todo. En realidad la única que nos falta es la AND. ¿Qué hicimos entonces? Nosotros partimos por acá, les voy a ir mostrando, vamos a ver si está bien, funcionando bien la tableta así. Ya, partimos por acá, ¿cierto? Tenemos que obtuvimos la salida que correspondía a esa puerta. Nos quedó una suma exclusiva de A y B. ¿Ya? Suma exclusiva de A y B. Tenemos acá después que teníamos el B negado, ¿cierto? Que salía justamente acá, entraba el B, salía el B negado. Después llegó el C ahí. Acá nos quedó entonces la multiplicación negada de esos términos. Nos quedó B negado por C, todo negado. Después nos fuimos a esa puerta, obtuvimos la suma negada. Nos quedó ahí, ¿cierto? Teníamos ese término que venía justamente de acá y teníamos ese otro. Y suma negada, no se olviden de la negación. Estamos listos hasta acá, ¿cierto? Nos quedaría entonces obtener lo que sucede ahí. Para eso entonces llegamos a que teníamos C negado, D, y tenemos la suma de C negado más D. ¿Ya? Eso en definitiva, que está ahí, va a llegar a esta puerta como una de las entradas, y eso nos va a quedar como la suma exclusiva entonces de justamente esos valores, de lo que tenemos acá y acá. Suma exclusiva negada. Así que eso fue lo que hicimos. Tomamos ese valor, lo dejamos ahí, hicimos la suma exclusiva con ese, todo negado, y aquí habíamos alcanzado a copiar la función directamente, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Claramente nosotros podríamos usar álgebra o un método más rápido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ese método más rápido? Vamos a ver primero el método más lento, ¿les parece? Vamos a ver el método más lento si usáramos álgebra. ¿Cómo lo haríamos? Si usáramos álgebra, lo que tendríamos sería lo siguiente. ¿Me escuchan bien? Para confirmar. Sí. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ya, vamos a partir con álgebra. Esto por si acaso, quiero que ustedes se acuerden de lo siguiente. Recuerden que la puerta, por ejemplo, XOR, vamos a dejarlo un poquito mejor. Ahí, la puerta XOR, supongamos que es así. Ahí, ya tenemos un A, tenemos un B. Esto sería, por ejemplo, su F. La función es A
suma exclusiva con B, ¿cierto? A suma exclusiva con B. Ahí. Pero la función real, porque esa es una función como de fantasía, si lo queremos llamar de alguna manera, sería como A negado B más AB negado. Esa es la verdadera función, la que se corresponde directamente con la tabla, ¿verdad? Que representaría el cómo opera esta puerta, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Porque en realidad tenemos que reemplazarlo. No podemos ocupar esa suma exclusiva así directamente, ¿ya? Y también, ¿qué pasa con la XNOR? ¿Ya? Que sería la puerta que tenemos así, ¿cierto? Que sería justamente la que está en la salida. Ustedes la pueden ver ahí. Vemos que nos queda A, nos queda B, ¿cierto? Acá. Y la función f, para este caso, sería así. Sería la suma exclusiva negada. Recuerden que esto es como una especie de función como de fantasía, como le digo yo. Pero la real es esta. Es A negado, B negado, más AB. Esa es la verdadera función. ¿Ya? Y con eso presente, recuerden que esto también está en un apunte. Lo voy a revisar justamente antes de que se fuera la energía. ¿Ya? Pero me parece que está en el 14. Y si no está en el 14, debe estar por ahí. Voy a estar en el anterior o el posterior. Ya después les voy a comentar también cuando terminemos este problema. Y voy a revisar bien dónde está ya. Que ustedes saben que, como les comentaba, sucedió un imprevisto. Y ahora, vamos a empezar a desarrollar. Claramente acá van a haber algunas maneras en las cuales va a ser más simple que otras. Porque al ocupar álgebra depende mucho de cómo nosotros lo apliquemos. Así que vamos a intentar realizar una forma relativamente simple. Vamos a partir primero tomando en cuenta lo siguiente, miren. Vamos a tratar de simplificar un poco lo que está acá adentro, un poco, simplemente para ver qué nos queda, si que se reduce significativamente, y luego a toda esta expresión que está acá, le vamos a aplicar esto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a realizar. Estoy conectado, muy bien. Estoy conectado a internet celular. Ahí. Ya. Entonces, vamos a partir. Vamos a partir representando acá ese A como un A negado B más B, perdón, A B negado, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a tener. A B negado. Multiplicado, no, en este caso no, sumándose con lo que tenemos acá. Con B negado, C negado. Con B negado, perdón, C, todo negado. Acá nosotros también podríamos hacer esto, miren. Podríamos directamente, ese término que está ahí, representarlo de la siguiente manera. ¿Se acuerdan cómo aplicábamos De Morgan? Si aplicáramos De Morgan, nos quedaría algo así. No se olviden que De Morgan era esto. Es como que tenemos AB, todo negado, nos queda entonces el A negado más el B negado. Cambia la operación y se niegan los términos. También podría ser de la otra forma, ¿cierto? Como una suma. Así están sumándose, está todo negado. Nosotros entonces cambiamos la operación y negamos los términos. Son simplemente dos caras de la misma moneda, ¿cierto? Así que vamos a hacer eso acá. Vamos entonces a negar, perdón, a cambiar la operación. Vamos a hacer una suma, ¿cierto? Y vamos a negar los términos. Va a quedar B dos veces negado más el C negado. ¿Cierto? Eso va a quedar ahí. Lo voy a dejar todo como en un paréntesis. Ahí. Ya. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si podemos simplificar algo. Y de hecho, hay algo que podemos simplificar, miren. Claramente ese B dos veces negado va a ser simplemente un B. ¿Ya? Yo voy a copiarlo acá para que así vayamos escribiendo todos los pasos, simplemente. Ahí. Vamos a dejar acá este paréntesis, ¿cierto? Con el C negado más D. Eso no lo vamos a tocar de momento. Nos va a quedar esta barra acá arriba. Acá arriba. Ahí. Y la otra barra más arriba. Voy a mover esto un poco para que así me quede espacio. Ahí. Ya, vamos a ver un poco nomás. Ahí. Ya. Y ponemos la barra más grande, ¿cierto? La que va justamente arriba de todo. Ahí. Ya, me disculpan si está un poco chocadas las líneas, pero la verdad es que como cambié de equipo, el tamaño de la pantalla igual influye en cómo uno ve las distancias en la tableta. Ya. Entonces ahí tenemos eso. Ahora, nos va a quedar entonces lo mismo, pero le vamos a dejar esto como B simplemente, ¿cierto? B simplemente. Eso está ahí. Va a quedar así. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar acá. Lo vamos a copiar. Ahí. Copiamos.
Voy a borrar esto que está acá al lado. Recuerden que estos son recordatorios finalmente de las reglas y de cómo nosotros trabajábamos con la puerta XOR y la XNOR. ¿Ya? Vamos a copiar acá. Me le voy a pegar. Pegamos. Miren, no me quedó la otra parte, pero bueno, la pongo ahí. Ya, y vamos a simplificar. Quiero que ustedes me digan si es que algo se puede simplificar en lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis, el que tengo justamente con el A negado B, más el B y más el C negado. ¿Se puede simplificar algo? Ahí apareció. Ahí apareció el paréntesis pequeño. Ya, mientras le voy a borrar la barra, doble barra acá. Esto le vamos a dejar como un B simplemente. Vamos a dejar así. Ya. Esta barra que estaba acá, que se me borró, en realidad la borré yo mismo. ¿Ya? Y me dicen que algo se puede hacer, ¿o no? Claro, se puede simplificar. Vamos a ver ahora mismo, ¿ya? Voy a mover esto para acá. Vamos a subirlo un poquito. Ahí. Y vamos a proceder a simplificar. Yo voy a simplificar acá abajo, desarrollándolo, y después lo vamos a reemplazar, ¿ya? Supongamos que tenemos esto. El A negado más B, perdón, A negado B más AB negado más B y más C negado. ¿Sí? Si nosotros juntáramos esto, ¿cómo nos podría quedar? Claramente este término se va a eliminar. ¿Por qué? Porque vamos a factorizar, ¿cierto? Yo podría factorizar por el B. Me quedaría entonces B por A negado más 1 más AB negado más C negado, ¿cierto? Y aquí obviamente esto va a ser simplemente 1. Así que me va a quedar así. Me va a quedar B más AB negado más C negado. No sé qué sucedió. Ahí. Entonces, una vez que tenemos eso, nos queda entonces A B negado más B más C negado. Tenemos entonces ese término. Fíjense bien acá que había una regla que nos permitía simplificar. ¿Se acuerdan cuál era? Cuando teníamos algo de estas características. A ver, a ver. Qué raro, como que no me deja borrar lo otro. Sí, estoy en clases. Ya. ¿Ya? Entonces, voy a arreglar acá para que así podamos desarrollarlo. Ya, entonces lo que les decía, teníamos cierto ese B más AB negado más C negado. Tenemos entonces un AB negado más B más C negado. ¿Cómo queda esto? Esto recuerden que nosotros lo podíamos representar de la siguiente manera. Lo podíamos tomar así. Nos podía quedar como el el B más la negación del B por A más C negado. Y recuerden, si tenía, por ejemplo, una variable por ella misma negada por otra variable, lo que nos queda en definitiva es la variable más la otra, ¿cierto? Y esto es lo que nos va a quedar en definitiva. Nos va a quedar ese B más A más C negado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Que lo vimos alguna vez? La expresión original era como así, miren. Era así. Era A más A negado B. Y nosotros decíamos que eso era igual a A más B. ¿Sí? Tenemos entonces que nos queda de esta forma. Vamos a escribirlo acá. Ahí. Ahora sí lo voy a escribir. Todo eso que está acá abajo de la negación nos va a quedar entonces como lo tenemos acá. Nos va a quedar así. Como A más B más C negado. Todo eso negado. Y nos va a quedar acá sumado con ese C negado más D, ¿cierto? Y ahora está todo negado. Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende esto que acabamos de revisar? Voy a consultarlo para ver si ustedes me van siguiendo. A ver, a ver. Vamos a finalizar esa votación. Había quedado abierta desde antes. Ahí. ¿Se entiende con lo que simplificamos? Ya. Muy bien. Recuerden, si alguien no entiende, me escribe nomás.
Ya, y con eso pueden ver que se simplificó bastante, pero aún así nos falta algo que poder realizar, y es lo que yo les comentaba. Ahora vamos a, por decirlo así, a reemplazar esa suma exclusiva negada por la operación que realmente es, porque así vamos a conseguir simplificar un poquito más, ¿ya? Recuerden que con álgebra, como les digo siempre, depende mucho de cómo nosotros apliquemos las reglas, ¿ya? Así que no es muchas veces la mejor opción si es que son ecuaciones muy complicadas, pero se puede hacer, ¿ya? Así que nosotros, como les digo, vamos a ver las dos alternativas. Voy a borrar acá, ¿ya? Este desarrollo que tengo ahí. Después por último le subo reescrito todo, ¿ya? Porque obviamente, como les digo, es un poquito más complicado dibujar así en una pantalla más pequeña. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Vamos a usar esta expresión. Miren, tenemos el A, suma exclusiva negada con B. Esto yo les comentaba que era A negado, B negado más AB. ¿Sí? Y eso mismo vamos a hacer acá. Eso mismo. Oh, se me olvida que no puedo borrar esas líneas. Ahí. Entonces, nos queda de la siguiente forma. Nos va a quedar ese término, va a ser nuestro A ahora, por decirlo así, y ese va a ser nuestro B. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer. Vamos a tener entonces A más B más C negado. Ahí, que ya está negado una vez, nos va a volver a quedar negado. ¿Sí? Porque estamos replicando lo que está ahí. Esto estamos replicando. Y nos va a quedar multiplicado por ese término. ¿Ya? Nos va a quedar entonces C más D negado, ¿cierto? Ahora tendríamos, sería lo que sería nuestro A negado por B negado, más, nos queda acá entonces el primer término de nuevo, ese término que está ahí, pero así sin hacerle nada, sin negarlo. Va a quedar con una sola negación. Nos queda entonces como A más B más C negado. Nos queda ahí negado, ¿cierto? Y multiplicado por ese término también sin hacerle nada, o sea, sin la negación, nos queda así. Nos queda simplemente C negado más D. Y fíjense que ahora ya no tenemos que poner ninguna barra arriba, porque lo que nosotros hicimos fue reemplazar eso, esto de acá, ¿cierto?, por esa expresión. Una vez que tenemos eso listo, ahora tenemos que empezar a desarrollar, ¿ya? Y tenemos que tener cuidado porque en realidad es súper fácil equivocarnos, así que mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos, ¿cierto? Como tenemos dos negaciones, le quitamos la barra, eso va a quedar bastante práctico, ¿cierto? Vamos a hacer simplemente A más B más C negado. ¿Qué va a pasar acá? Ahí fíjense bien que podríamos dejarlo así o podríamos aplicar De Morgan. ¿Por qué nos conviene aplicar De Morgan? Porque así vamos a dejar un producto y vamos a poder multiplicar por el paréntesis, ¿ya? Eso va a ser bastante conveniente, como van a ver ustedes ahora. Nos va a quedar entonces, si aplicamos De Morgan, nos va a quedar entonces C dos veces negado por C negado, ¿cierto? Eso nos va a quedar. Y claramente el C dos veces negado digo, va a ser simplemente C, ¿sí? No se olviden que esto es lo que acabamos de hacer. Lo voy a anotar acá para que así lo tengan escrito un tiempo más. Después obviamente lo borro igual, pero para que así lo puedan ver. Cambiamos la operación, negamos los términos. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Con el objetivo de multiplicar ahí, ¿cierto? Y ahora vamos a ver qué pasa con la otra parte de la expresión que tenemos por acá, ¿cierto? Que sería más lo que está ahí. Y aquí en realidad lo que nos conviene es aplicar De Morgan directamente al primer término, a eso que está acá. Ese que está ahí. ¿Ya? Le aplicamos De Morgan, cambiamos la operación, así que nos va a quedar como, nos va a quedar como A por B por C negado, pero recuerden, negado los términos. Y como ese C queda dos veces negado, nos queda simplemente C. Ya. Y eso multiplicado por C negado más D. Ese de acá no le hicimos nada, ¿cierto? Lo dejamos así tal cual. Ahora, una vez que tenemos eso, ya se nos va haciendo un poquito más simple, ¿cierto? Ligeramente. Vamos a seguir operando, vamos a multiplicar estos dos términos, ¿cierto? El paréntesis por el C denegado. Partimos entonces, nos queda A, C denegado, más, después el B, ¿cierto? B, C denegado, y el último término. Quiero que ustedes me digan, C negado por C denegado, ¿a qué es lo que es igual? Eso que acabo de escribir ahí. ¿A qué debería ser igual?
Ah, ¿por qué el A negado queda más 1? Ah, me habías preguntado al principio. El A negado más 1. Ah, porque factoricé. Por eso, mira. Eso era... acá, ¿cierto? Era ahí. Ahí. Lo que pasa es que ahí había factorizado. ¿Ya? Había factorizado por lo siguiente, mira. Porque tenía el A negado B más el AB negado más B más C negado, ¿cierto? Entonces lo que hice fue juntar este término, ese de acá, con ese, ¿cierto? Como factorizamos por B, nos queda entonces B por A negado más 1. Nos quedaba ese tal cual, ¿cierto? AB negado más C negado. Y el 1 más algo, más lo que sea, va a ser siempre 1. ¿Ya? Eso es parte de las reglas que nosotros revisamos cuando empezamos a ver esas funciones. ¿Ya? Ahí me comentan, lo que pasa es que me estaba tapando justo esto, me estaba tapando el chat. Como estoy solamente con la pantalla del notebook, no lo vi. Ya. Entonces, una vez tenemos eso listo, habíamos quedado ¿dónde? Habíamos quedado en esta pregunta. ¿A qué es lo que es igual ese C negado, C denegado? Recuerden que eso surgió ¿de dónde? Surgió de multiplicar el C negado que tenemos ahí, ¿cierto? Por ese término, por el C denegado. Da cero, ¿cierto? Da cero efectivamente, lo que está acá. Recuerden que había una regla, de hecho la borré, la vamos a arreglar. Había una regla que nos decía que A negado por A es igual a cero. ¿Ya? Era esta. A negado por A es igual a cero. Y aquí claramente nos queda el C negado por C y por D negado. Así que esto de acá se hace cero. ¿Ya? Así que efectivamente es cero y lo podemos eliminar. ¿Ya? Si ustedes quieren lo podemos escribir siempre para que así quede. Vamos a dejarlo escrito. Lo dejamos escrito. Nos quedaría entonces más C negado, C denegado. Pero esto, como yo les decía, ¿cierto? Va a ser simplemente cero. ¿Y qué nos queda ahora? Nos queda simplemente desarrollar esos términos de acá, ¿cierto? Que sería ese A negado, B negado, C, multiplicado por el C negado y más el D. Y acá sucede algo muy parecido, ¿cierto? Porque se va a eliminar otro término. Nos va a quedar el A negado, B negado, C, C negado. Esto también por los mismos motivos, dado que nos queda ese C por C negado, va a ser cero. Y nos va a quedar solamente un término, ¿cierto? Este de acá va a ser A negado, B negado, C, D. ¿Sí? En definitiva, nos queda entonces el A, C denegado, más el B, C denegado. Se eliminaron los otros dos que eran iguales a cero, más este. A negado, B negado, C, D. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Déjeme ver dónde está el mouse. Ahí está. Ahí. Vamos a preguntarlo acá. Vamos a relanzar la consulta. Y les pido que por favor voten. ¿Ya? Como digo, yo después voy a reescribir esto para que quede un poquito más ordenado, ¿ya? Lo que pasa es que no me está funcionando el control Z. ¿Qué les puedo decir? Ahí. Ahí. Ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos a detener la votación porque me parece que como que consume recursos. Pobre Nodu está sufriendo ahí. Ya, una vez que tenemos eso, claramente ustedes pueden ver que ya más no se puede hacer en principio. A ver, a menos que tengamos el A, no pareciera verse que hay alguna otra opción más allá. Y aquí, algo muy importante, una vez que llegamos a un SOP, no busquen simplificar directamente en el SOP, sino que cuando llegamos al SOP, que es una suma de productos, ¿cierto? Vamos a usar un mapa de Carnot para simplificar, que es más poderoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a centrar en aquellas variables que tenemos acá, ¿cierto? Y los valores que hacen uno a cada término. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a fijarnos, por ejemplo, para el tercer término, que es el más simple, ¿cierto? Se va a hacer 1 cuando el A vale 0, el B vale 0, y el C vale 1 y el D vale 1. Quiere decir que ahí tenemos una combinación para la cual la función es 1. Está directa, ¿cierto? Vamos a ver las demás. Tenemos el B, tenemos el C que vale 1, tenemos el D que vale 0. Ahí. Aquí como no aparece el A, lo dejamos libre, ¿cierto? Puede valer 0 o 1. Tenemos dos combinaciones más. Hacemos lo mismo con el primer término. Vamos a ver qué nos queda. Nos queda entonces 1, 1. Nos queda 1, 1, ¿cierto? 0, 0. Y el B que no aparece está libre. Ahí.
Y tenemos entonces todas esas combinaciones para las cuales, perdón, nuestros términos hacen 1. Vamos a ver si hay alguna repetida. Tenemos el 10, ¿cierto? Tenemos el 10, tenemos el 14, tenemos el 6, tenemos el 14 de nuevo, ¿cierto? Esa está repetida, la quitamos simplemente, no hay problema. Y tenemos el 3. ¿Y esto para qué nos sirve? Se podrán preguntar ustedes. Porque ahora, una vez que ya tenemos eso claro, podríamos, si quisiéramos nosotros, dibujar la tabla. La tabla de verdad. ¿Nos pedía la tabla de verdad o no? Déjenme chequear. De hecho, sí, pide la tabla de verdad y la función simplificada. Ah, miren, lo vamos a hacer acá. Porque como ya conocemos las combinaciones para las cuales la función se hace 1, nos basta simplemente dibujar la tabla. Así que ahora podemos representar la tabla. Ahora podemos representar la tabla, lo cual vamos a hacer directamente. Representar la tabla de verdad. Voy a dejar anotado los numeritos acá. 10, 14, 6. El 14 ya estaba repetido, ¿cierto? Lo vamos a dejar escrito igual para que así no se nos vaya. Voy a checar si hay alguna pregunta en el chat. No, parece que no. Ya. Entonces, vamos a hacer la tabla. Vamos a hacer la tabla. Y como ustedes pueden ver, incluso si no tuviéramos que hacer la tabla, podríamos pasar directo al mapa, ¿cierto? No haría falta. Pero como nos pide la tabla acá, la tenemos que dibujar. Ya, así que vamos a tener entonces el A, B, C, D. La función va a ser el F, la voy a poner en azul. Vamos a tener acá todas las combinaciones, las voy a dibujar yo por si acaso, ¿ya? ¿Sí? ¿Una duda? Oh, ¿por qué lo puedo bajar? Vamos a seguir acá. 0, 1, 0, 1, 0. Déjenme ver que no puedo bajar. Ah, sí pude bajar. Ahí. Vamos a silenciar un poquito. Ahí. Oh. Ahí. Ya. Entonces, vamos a escribir todo acá. Tenemos entonces el 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. A ver, ¿cuántos me faltan acá? Ahí. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Me falta el último. No, está al revés. Vamos a borrar ese. Ahí. 0, 1, 0, 1. Me parece que ahí tengo los 16. Ya vamos a seguir escribiendo. 0, 0, 0. Borro ese 0 porque son de 2 en 2 ahora. Ahí. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Me parece que escribí unos demás, ¿cierto? Ya. Si no los quito simplemente. 0, 0. Aquí vienen 4 ceros. Después vienen 1, 1, 1, 1. Tenemos 8. No, de hecho me faltaron entonces. 0, 0, 0, 0. Ahí. 0, 0. Ese era un 1. Acá vendría entonces, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, me faltan bastante. Pero bueno, lo vamos a hacer ahí. Ahí. Ya. El tema es que por algún motivo no me deja bajar. Ahí. Ya. Ahí sí al menos voy a poder dibujar hasta abajo. Ahí. Ya, entonces, habíamos quedado ahí, ¿cierto? Después venía 0, 0, 1, 1. Y aquí tendría que venir entonces 0, 1. Acá 1, 1, 1, 1. Y tendríamos entonces el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí tenemos los primeros 8, ¿cierto? Si no me equivoco. Y después tendríamos solamente unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos pocos unos, así que en ese sentido no tenemos tanto problema. Tenemos unos en el 3, que sería este de acá. Uno ahí. Tendríamos uno en el 10. ¿Cuál es el 10? El 10 está acá. Ahí hay un 1. Y tendríamos otro 1, ¿dónde? En el 14.
Está ahí. Y se nos acabaron porque eran solamente 4 unos, ¿cierto? En teoría, así que estamos en lo correcto. Y los demás son todos 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Otro 0 por acá, 0 en el 12, 0 en el 13 y 0 en el 15, ¿cierto? Y tendríamos la tabla de verdad. Me disculpan el tamaño, pero está un poquito desconfigurado, parece el tema del software, así que lo importante es que están en el 10, en el 14, en el 6 y en el 3, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos eso, podríamos nosotros simplificar con el mapa. Vamos a ver si podemos simplificar con un mapa de Carnot. Vamos a ver si es que es posible simplificar. Vamos a intentar simplificar. Voy a hacerlo acá al lado porque, como les decía abajo, no me deja llegar. Entonces, simplificamos usando el mapa de Carnot. Simplificamos usando mapa acá. Porque, como les digo, es una herramienta mucho más poderosa. Entonces, siempre nosotros, si tenemos la opción, tratamos de simplificar con mapa. Porque con álgebra, como les digo, depende mucho de cómo nosotros apliquemos. Simplificamos usando un mapa acá. Usando un mapa acá. Usando un mapa acá. Ya, y para eso lo vamos a dibujar acá. Recuerden las combinaciones, ¿cierto? Era el 3, el 6, 3, 6, 10, 14. Y vemos lo que nos queda. Vamos a tener entonces el mapa acá. Ahí. Un mapa de 4 variables, por tanto son 16 casillas, ¿cierto? Aunque me parece a mí que ya llegamos al mínimo, sí, con álgebra, lo cual no siempre uno llega para este tipo de problemas, porque como tienen muchas puertas, no es tan fácil llegar al mínimo. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el A, el B, el C y el D. La función es el F. Teníamos, ¿cierto?, que había un 1 en el 3, un 1 en el 10, que estaría por acá. Recuerden que simplemente me fijo en las combinaciones que tenemos ahí. Otro en el 14, que sería acá, en el 14. Y la otra era en el 6, ¿cierto? Era, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí sería. Si nosotros resolvemos, nos queda la siguiente forma. Claramente este 1 de acá no se puede juntar con nadie, queda solo. Este de acá lo dejamos con él y ese con él. Y fíjense lo que nos va a quedar ahora. Nos va a quedar que la función f va a ser igual a grupo verde, por ejemplo. De hecho, déjenme mirar para acá para así que dejemos justamente el que corresponde. Ah, ya. Grupo rojo primero, miren. Grupo rojo nos va a quedar entonces. El A no cambia, queda como A sin negar. El B cambia, ¿cierto? De 0 a 1, se va. Nos va a quedar el C y el D fijos de la siguiente manera. El C me va a quedar sin negar y el D va a quedar negado. Más grupo verde. Grupo verde, vemos que la A cambia de 0 a 1, se va. El B queda fijo en 1, así que queda B. Después nos queda, ¿cierto? El C fijo en 1, nos queda C. El D fijo en 0, nos queda denegado. Y por último, el término en azul va a ser el siguiente. Va a ser A negado, B negado, CD. Y fíjense bien que nos quedó. Nos quedó lo mismo, ¿cierto? O sea, llegamos al mínimo, pero como les digo, no siempre nos queda así, ¿ya? A ver, una duda por acá. Déjenme buscar la duda. Ahí está la duda. ¿Dónde me faltó un 1, Cristian? Ya. A ver, a ver. De la tabla. Ah, pero lo que sucede es que son solamente 4 unos la tabla, porque recuerda que el 14 está repetido. El 14 está repetido, entonces tenemos el 10, tenemos el 14, tenemos el 6, el 14 y el 3. A ver si puedo ver la tabla. A ver, la tabla. Ahí está la tabla. ¿Te fijas? Entonces tengo el 3, tengo el 10. Me parece que me faltó dibujar la tabla, sí tienes razón. Tienes razón, me faltó dibujar el 6. Lo bueno es que el mapa sí lo ocupé, pero la tabla tienes razón, no está. La vamos a poner ya. En el 6. Tienes toda la razón. Déjeme ver si puedo ponerlo ahí sin borrar nada más. Bueno, borro 2 y le pongo después el 0 y el 1, ¿cierto? Ahí. El 0 y el 1 ahí. Gracias. Ahí está.
Ahí. Entonces tenemos todo escrito, ¿cierto? Como yo me acordaba los términos, los escribí en la tabla, así que, o sea, en el mapa, así que estamos bien. Ya. Llegamos a la función y ahora podríamos dibujar el circuito. Entonces lo dibujamos. Dibujemos el circuito. ¿Cómo quedaría el circuito? El circuito quedaría de la siguiente forma, ¿ya? Quedaría así. Voy a escribir acá al lado, como les digo, para no tener el problema de que no puedo bajar. Y voy a dibujarlo bien un poquito con la regla, ¿ya? Recuerden que hay una forma bien rápida de poder dibujarlo, es simplemente dejar expresado el A, el B, el C, ¿cierto? Poner las negaciones si es que se requieren, y con eso después uno puede simplemente completar el circuito. Aquí lo vamos a hacer, miren. Vamos a escribir el A, el B y el C. El A aparece negado en algún momento, sí aparece negado, así que lo vamos a poner acá también. Ahí. Vamos a poner el B. ¿El B aparece negado? El B aparece negado, sí aparece negado, así que le dejamos también una línea para el B. Ahí. El C. ¿Qué pasa con el C? El C no aparece negado, así que lo dejamos simplemente así. Y el D sí aparece negado. Así que lo vamos a poner acá. El D, y le vamos a dejar una línea también para la negación. ¿Ya? Si es que alguien por ahí no participó en esas clases, lo que estoy haciendo es simplemente esto, miren. Voy a dejar acá, por ejemplo, el A. Voy a dejar el B ahí. Voy a dejar el C. Y voy a dejar el D. ¿Por qué hago eso? Vamos a ver en un momento. Aquí voy a poner ese nodo. Voy a poner ese nodo acá. Y voy a borrar. Vamos a quitar la regla. Ahí, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es borrar acá y voy a dibujar simplemente la puerta lógica que produce la negación, para así tener las negaciones del A, del B y del D. No puse del C porque el C no aparece negado, ¿cierto? Simplemente por eso. Ahí. Vamos a tener entonces la NOT. Ahí está la negación. Ahí, ¿cierto? Y la negación acá. ¿Cómo representamos entonces? Vamos a crear con rojo el término que tenemos ahí. Un producto, ¿cierto? Un producto de A, C, D negado. A, lo ponemos para acá. C, ahí, D negado. Y recuerden que solamente hay una unión entre las líneas donde tengo yo, por ejemplo, ese nodo. ¿Ya? Ahí está unido. Lo demás son cruces que no pasan por arriba, pasan por abajo. Imagínenselo así. Verde. Verde ahí, ¿cierto? Una puerta AND que va a multiplicar el B, el C y el D negado. El B, ahí. El C y el D negado. Ahí. Y ahora nos falta el grupo azul, que está por acá. Ahí sería A negado, B negado, CD. A negado. Ahí está. El B negado. El C y el D. Vamos a ver el C que está por acá. Ahí. Y el D. Y ahora, ¿qué nos faltaría? Simplemente sumar, ¿cierto? Nos quería sumar esos términos. Vamos a proyectar un poquito más esta línea para acá. Ahí. La verde para acá. Ahí. Y sumamos. ¿Con qué sumamos? Con una puerta OR. ¿Sí? Aquí uno se puede preguntar si realmente queda más simple el circuito o no. La verdad es que es más simple desde el punto de vista de que podemos identificar fácilmente las multiplicaciones y las sumas. ¿Ya? No es que tenga menos elementos, ¿cierto? Pero al menos queda más simple desde ese punto de vista. Vamos a borrar acá para hacerlo bien. Ahí. 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 Ya, ahí nos quedó entonces la suma. Y esta va a ser la función f, simplificada. F de A, B, C, D. Ya. ¿Se entiende cómo lo realizamos? Mientras yo me hidrato un poco. Ya, muy bien. Entonces, esta por si acaso es la alternativa 1. Esto está basado en lo que hemos visto nosotros hasta ahora. La alternativa 2 se basa en crear una tabla directamente, ¿ya? Le vamos a poner acá alternativa 1. Alternativa 1. Opción 1 para que... Opción 1. Que es simplemente obtener la expresión, aplicar álgebra, tratar de llegar a una expresión SOP. ¿Ya? No tenía para qué ser mínima. En este caso se dio que era mínima. Y luego de eso, obtener la tabla de verdad, ¿cierto? Obtener en este caso la función simplificada. En realidad comprobamos que no había más simplificación, ¿cierto? Con un mapa de acá.
y el circuito simplificado, que no es que tenga menos elementos, pero sí es más simple de visualizar, ¿cierto? Más fácil de entender cómo se relacionan las variables, ¿ya? Y la otra alternativa sería pasar directamente por la tabla, ¿ya? Por la hora en que estamos, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá y vamos a ver la alternativa 2 en la clase siguiente, ¿ya? Y bueno, me disculpan cualquier inconveniente, pero como digo, se cortó la luz y estoy en el notebook, entonces como que hay varios detalles que no funcionan tal cual, ¿ya? Así que le agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Que estén muy bien, que tengan buena semana.